al empezar a aprender a hablar, empieza a tener unas alteraciones, lo que llaman las ecolalias, no logra palabras, dice palabras, tiene un pool de palabras, pero entre esas palabras mete otros sonidos. Eso empezó como al año y medio. Después empezamos a ver que aprendía un cuento que eran Los Tres Chanchitos que le leíamos, y él capaz que te pronunciaba mal, no sé, tetera, pero el cuento de Los Tres Chanchitos te lo decía de memoria. Entonces notamos alteraciones también en las habilidades sociales, más que nada los maestros que él tuvo desde preescolar. Empezaron a notar que socialmente él no se integraba, que prefería estar aislado, que jugaba con juegos de forma como monótona, y bueno, empezaron a aparecer como sospechas que había algún problema. La psicóloga él fue a Chiquillá, donde empezó a reconocerse el problema, y después en el CAIF ese problema siguió, no era en realidad un problema, era una característica. Claro, no es que sea un problema, pasa que nosotros empleamos ese término y... No es una enfermedad. Exactamente, entonces, bueno, es una condición, ¿no? Claro, notaban eso. Una psicóloga del CAIF, donde después fue Antonio, hizo un informe. Allí fuimos a una psiquiatra infantil. La psiquiatra infantil nos hizo un test que teníamos que llenar la maestra, el padre de Antonio y yo, con nuestras ideas con respecto a Antonio. Eso era como una cosa previa. Después tuvo una entrevista Antonio con la psiquiatra infantil, y después ahí se llegó al diagnóstico, donde la doctora nos explicó que bueno, que él tenía autismo, que el autismo no era una enfermedad, que era una condición, una alteración del desarrollo que hacía que tuviera características diferentes, o características que no eran diferentes a otros, sino que, bueno, o sí, porque todos somos diferentes. Pero, todos somos diferentes, claro. A nivel más que nada de las actividades sociales, que no habría en él alguna alteración que fuera de tipo cognitiva. Y bueno, y eso es como un gris dentro del gran espectro que hay. Y bueno, después nos conectamos con Panitea y empezamos las terapias. Y bueno, y él en este momento está en cuarto de escuela. Y bueno, no ha tenido problemas. O sea, no todos los niños, no es que no todos los niños tienen un trastorno en lo cognitivo, ni todos los niños son superdotados, ¿no? A veces se asocian con las películas y todo, que los autistas naturalmente nacen con no tienen la capacidad de aprender, que es variable, como las personas que son neurotípicas. Adriana, mamá de Abel. Bueno, Adriana, contame un poquito tu experiencia. Parto normal, embarazo normal, y también, a ver, cuando empezó el jardín, las maestras empezaron a notar que él no cumplía con la tabla de crecimiento, se aislaba mucho, no tenía mucho vínculo con los niños, sí con los mayores. Y bueno, y ahí empezamos todo lo mismo que las madres, por el mismo procedimiento, la pediatra te pasa. O sea, todos esos controles todos, hasta llegar al diagnóstico. Hasta llegar al diagnóstico, que en realidad es largo, ¿no? No es que es un mes, es años, porque te pasan a la psiquiatra, a la psicóloga. No es de un día para otro. De oído, resonancias, electrocefalograma. Y todo eso va dando bien, y todo da normal, y hay que seguir y seguir. Y Abel, por ejemplo, es en el lenguaje. Él no tiene una comunicación, no te cuenta, tiene palabras sueltas. Empezó que no hablaba, hoy gracias a Dios habla. Y expresa su sentimiento, que era otra de las cosas que él lloraba mucho, y no lo entendíamos. Yo no sabía qué le pasaba. Claro. Esa era la realidad. Que las madres siempre nos damos cuenta, sí, ¿no? Él lloraba, y mi madre me decía que esperara, y todavía yo cursaba el periodo de la enfermedad de mi madre. Después perdí a mi mamá, él perdió a la abuela, que era muy pegada con él también. Entonces todo era una asociación de que quizás la psiquiatra decía que estaba pasando por la pérdida de la abuela. Y bueno, todo paso a paso, fuimos dando con el
diagnóstico, vamos a decirle, porque en realidad es día a día, todos los días un día más y un poquito más, y cómo nos sorprenden de las cosas que aprenden. Son una esponja que absorben todo, son unos niños súper cariñosos, que la gente le tiene miedo de repente porque los ven y parecen, como tú decías, que eran fríos, y son re cariñosos. No, a ver, que no se malentienda, yo pienso que pueden demostrar una frialdad que no tienen. De repente, o no sé si la palabra frialdad sería, yo diría para mí como... es como miedo. O si no, como que están en su mundo sí, también, porque ¿no? Es un niño Como... autista y ya la gente se asusta. Nos pasa con las maestras también. Porque nadie aprende. Claro, creo que hay un debe en la parte de educación, de preparación de los docentes, fundamentalmente de los docentes para tenerlos en cuenta. Porque, ¿qué pasa? Los chicos de ustedes van a la escuela. Sí, el mío está cursando primero. ¿Y van acompañados? No. ¿El tuyo no? En el caso de mi nene no, porque él es independiente. Él necesitaría, por lo que me dijo la neuropediatra, es la maestra capacitada, una pedagoga, vamos a decir, para que él tenga la continuidad de la clase. Él tareas específicas las realiza, no tiene la continuidad de la clase. Claro, porque ese más, digamos, más detallista, podríamos decir así, como para que se quede un poquito. Como que vos lo estás guiando, ¿viste? Claro. Toda la tarea que vos le pones específica las realiza. No tiene la continuidad al no saberte contar, porque no te cuenta. ¿Y qué gustos por la comida tienen, por ejemplo? ¿Todos son parecidos? Sí, el mío, por ejemplo, en la comida no tiene problema. Abel ¿Come todo? No es muy comilón, pero te come todo. Que no le varían los colores ni la textura. Abel, eso no tengo problema. Él te come todo. Crocante, sólido. Claro. Jenny. Bueno, en mi caso es complicado el plato. Te come fruta, el yogur, la leche, pan, pero el plato siempre es amarillo. En mi caso tiene que ser amarillo. Sí, siempre fideos con queso, las papas fritas, bueno, creo que es un encanto, creo que casi todos aman las papas fritas. Polenta, no, en mi caso no logro que pruebe algo más, él directamente se cierra. En esas comidas. Sí, es todo como amarillo, un naná, a veces lo engañás, pero ya lo ve diferente y ya no lo prueba directamente. Tenemos secciones con la psicóloga, hacemos grupos de mamás y eso nos ayuda un montón en mi caso, y creo que ahora y a las familias, sí. Vamos por mayoría de veces las madres, pero es para la familia. Claro, ahí está. Nos ayuda a cómo ellos trabajan, que a veces nos pasa de que no sabíamos cómo tratarlo, cómo manejarnos, o cuando entraban en el berrinche, si es berrinche o es por el autismo. Y bueno, ellos porque puede suceder el berrinche también, claro, ¿no? Sí, ellos lo hacen al berrinche. Claro. Ellos dicen que no quiero ir a la escuela, no quiero tal cosa. Sí, claro. Sí, hay no que son no y hay no que son sí. A la escuela sí, a terapia sí. Todo eso nos enseñan. Porque buscan el límite como cualquier niño. Como cualquier niño. Eso es tal cual. Bueno, yo las quería invitar y tenerlas acá, y qué suerte que vinieron. Los tiempos son tiranos, tremendos, y ya estoy casi terminando el programa. Pero como mensaje de mamás, de mujer, porque estamos haciendo un homenaje en el programa a todas las mujeres por este mes de marzo, y cerrando hoy precisamente, qué mejor hacerlo con mamás y mamás de chicos autistas, que no le tenemos que tener miedo, sino tratarlos normalmente y punto. Eso sería lo correcto bajo el desconocimiento, ¿no? Pero que hay mucho por hacer, decías, sí, Adriana. Hay mucho por hacer, mucho en la sociedad, en la educación, en todo siempre encontramos una pequeña barrera, por decirlo, pero nosotros vamos adelante, todos los días un poquito más, y ellos nos dan la fuerza porque ellos son todo, aparte de ser madre
o sea, que como tú decías, que un hijo para una madre, pero tienen un don especial, no sé si llamarle don o qué, que te sorprenden, todos los días te sorprenden. Tienen O sea, un amor. que están maravilladas. Sí. Están maravilladas De nuestros con hijos. todo ese conocimiento que les Sí. traen ellos, ¿no? Bueno, quedó como mensaje todo eso que decís, Adriana, y vamos a Marita y a Jenny, que bueno, nos despedimos, felicitarlas por ser mamás primero y por aprender esto que en definitiva tendríamos que aprender todos. Y bueno, ese mensaje para las mujeres. Bueno, es abrir la mente. Todas luchamos porque ser madre es una lucha y vamos aprendiendo. En nuestro caso, bueno, a veces como un poquito más, remarla un poquito más, pero todo tiene frutos, todo vale la pena y bueno, abrir los corazones y la mente, ¿no? Y bueno, Marita. y recordar que si bien no sabemos por qué es el tema del color azul, sí, el 2 de abril es el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Es un día que es mundial, fue instalado por la ONU y todos los años tienen como un lema, ¿no? Y este año es el tema de hacer visible esta condición, ya sea en casa, porque a veces uno los protege demasiado, y no son chiquilines que pueden ser autónomos dentro de su condición, tratar de darles la mayor libertad y autonomía que se pueda desde las escuelas, con formación de los diferentes maestros y profesores, que hay muchísimos que tienen mucha avidez por saber del tema, pero no está en la currícula específicamente, y desde los estados potenciando un sistema de cuidado, acá en el Uruguay potenciando un sistema de cuidado que contemple todas las diversidades, porque acá tenemos la condición de TEA, pero también los síndromes de Down, todo lo que son ciertas discapacidades que necesitamos ciertos cuidados, si bien no son tanto de los chiquilines que son más dependientes hasta los que son más autónomos, necesitan una cierta contención porque aprenden de forma diferente. Creo que eso no se está teniendo en cuenta, por digamos, con quien corresponde en hacer cambios. Así que de alguna manera hay que hacer repercusión de esto, ¿no? De que se tenga en cuenta. Uh-huh.